Y bueno, estoy contento y emocionado porque el día de hoy terminamos nuestra serie Pentecostés. Hemos tenido una serie de enseñanzas hablando acerca del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar un tema que le he titulado ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabes? El Espíritu Santo podemos decir que teológicamente es la tercera persona de la Trinidad. ¿Esto qué significa? ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad? ¿Significa que entonces el Espíritu Santo es menor que el Padre? ¿Es menor que el Hijo? Para nada. Teológicamente hablando, se conoce al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, no porque tenga menos poder, no porque sea menos que el Padre o menos que el Hijo, sino que el Espíritu Santo es el que actúa hoy por medio del Padre, y a través del Espíritu Santo conocemos la voluntad de Dios, conocemos el poder de Dios, y también devela su presencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis, que nos dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Recuerdas ese versículo en Génesis? Al principio dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. El Espíritu Santo desde el principio, desde antes de la creación, ya existía y estaba con Dios. Pero hay una pregunta que tal vez, si tú quisieras ser lleno del Espíritu Santo, deberías de hacerte. Y es, ¿cuál es la necesidad del ser humano más profunda? ¿Cuál es la necesidad que el ser humano tiene más profunda dentro de él? En una entrevista algunos comentaban, bueno, la necesidad más profunda del ser humano puede ser su familia. Algunos otros decían, a lo mejor la necesidad más profunda es el dinero. Otros, y la mayoría de las personas en una entrevista decían, la necesidad del ser humano más profunda es la necesidad del amor. Y sabes, yo creo que la necesidad más profunda del ser humano, sin duda alguna, es el amor, es ser llenos de amor. Y si tal vez pudiéramos describir al Espíritu Santo en una frase, si tú pudieras describir al Espíritu Santo en una frase, ¿cuál sería? Sin duda alguna yo creo que yo elegiría la palabra amor. Porque el Espíritu Santo lo que provoca en nosotros precisamente, y el cambio más poderoso que provoca en nosotros, es el amor. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando tú decides decirle a Jesús, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador, desde ese momento algo sucede en nosotros. Y es que el Espíritu Santo viene y sella nuestros corazones, y ahora eso testifica que ahora somos hijos de Dios. Pero ¿sabes? La Biblia también nos enseña y nos dice que todo el que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Esto nos enseña también que todos los que recibimos a Jesús tenemos este Espíritu de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora, no necesariamente todos los que fuimos salvos tenemos o estamos llenos del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir. No todos los que hemos sido salvos, tal vez estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Si tal vez tú no entiendes nada de esto o es por primera vez que vienes, déjame lo explico un poco. Cuando tú y yo tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos sella. Y ahora, en cualquier momento que Dios decida llevarnos a su presencia, Dios
al momento de llamarnos a su presencia, somos salvos y podemos estar seguros de nuestra salvación, porque el Espíritu de Dios nos ha sellado por medio de Él. Ahora, si pudiéramos describir cuál fuera la diferencia entre este suceso de la salvación y este suceso de ser lleno del Espíritu Santo, yo lo explicaría de la siguiente manera. Yo, aunque estemos en temporada de calor, regularmente me gusta bañarme con agua caliente. No sé cuánto les pasa eso, pero a mí me gusta bañarme con agua caliente. Alguno diría, qué loco, pues si estamos con este calorón. No sé, son mis gustos, ¿verdad? Me gusta el agua caliente. Y recuerdo que antier, creo que me iba a bañar, era en la noche, yo dije, yo creo que el agua no va a estar tan calentita, mejor prendo el boiler. Prendo entonces el boiler, y yo no sé si has notado que cuando prendes el boiler hay una llama pequeña que al principio enciende. Creo yo que cuando somos salvos, el Espíritu Santo es como esa llama, ¿no? Esa llama que está encendida en nosotros. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, no sé si has visto que cuando quieres que el agua caliente, lo que tienes que hacer es abrir el gas, ¿verdad? Y la llama explota, ¿verdad? Y calienta el agua de manera inmediata. Lo que sucede cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo es que precisamente esa llama enciende, explota y algo diferente pasa en nosotros. Y nosotros podemos notarlo. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo tiene evidencias de que está siendo llena del Espíritu Santo. Tú y yo podemos notar cuando una persona o cuando alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, Efesios 5 nos habla y nos dice que es necesario que seamos primero llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, algo importante es que cuando Pablo explica sean llenos del Espíritu Santo, habla en un presente continuo, es decir, constantemente. No lo habla como que un suceso donde eres lleno en un instante y ya pasó, donde en un día fuiste lleno de Dios y ya no sucedió nada. Habla que tiene que ser constante. Ahora, yo recuerdo que cuando estaba en el Instituto Bíblico estudiando, nosotros teníamos cada viernes, les llamábamos cultos de oración. Cada viernes teníamos cultos de oración, donde nosotros como estudiantes teníamos diferentes grupos de oración. Había el grupo de intercesión familiar, había un grupo que era de sanidad divina, había un grupo de misiones, había un grupo de Espíritu Santo y había diferentes grupos de oración que cada grupo intercedía por ese nombramiento de su grupo, por así decir. Es decir, si alguien pertenecía al grupo de misiones, un viernes, ese grupo de misiones hacía el culto de oración referente a misiones, solamente misiones. Oraban por misioneros, por cada misionero de cada país, los nombraban. Todo el culto iba enfocado a las misiones. Si hablábamos de sanidad divina o era un grupo de sanidad divina, toda la reunión de oración tenía que ver con sanidad divina. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era estudiante, recuerdo que todos los estudiantes anhelábamos esos viernes de oración. Añorábamos esos viernes de oración, porque recuerdo que en esos viernes de oración se ponía buena la cosa. El Espíritu Santo nos ministraba, éramos llenos, Dios se movía de una manera gloriosa, los estudiantes nos metíamos a la presencia de Dios. Cada viernes invitábamos un predicador diferente, pastores de la ciudad o amigos de la ciudad que nos ministraran a nosotros como estudiantes, y la presencia de Dios se movía de una manera gloriosa.
Y recuerdo que esos momentos eran gloriosos porque éramos llenos del Espíritu Santo. Pero hubo una temporada cuando salí del instituto bíblico donde pues ya no teníamos esos cultos de viernes de oración, donde ahora buscar a Dios ya era más de manera personal, ya no era tan planeado y tan organizado. Y recuerdo que mi relación con Dios y esta parte de la llenura del Espíritu Santo se empezó a perder en mí. Todavía cuando llegamos a pandemia, recuerdo en el 2020, hubo algo en mí, ¿verdad?, donde esa llama que en algún momento había explotado, empezó, ¿verdad?, a quedar de manera permanente, pero ya no tan grande. No sé si me está siguiendo o me estoy explicando. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, yo recuerdo que yo estaba en un momento donde entiendo que el Espíritu Santo no se había ido de mí. Estaba como esa llama constante. Pero algo había cambiado. Ya no estaba esa llama fuerte, sino estaba una llamarada pequeña. Y recuerdo que mi relación con Dios la empecé a descuidar. La llama del Espíritu Santo se empezó a apagar sobre mí. Y recuerdo que empezamos a vivir una temporada difícil y oscura. Estábamos en nuestra temporada como matrimonio más difícil. Teníamos una deuda económica grandísima, debíamos mucho dinero, no teníamos para gastos de la casa. Recuerdo que en esa temporada, al estar las iglesias cerradas, ya no podías congregarte y ni siquiera podías llegar un domingo para decir: necesito llenarme otra vez. Era todo por línea. Algunos ni siquiera pasaban los cultos en línea, pero algo de mí, esa llamarada empezó a apagarse. Y recuerdo que hubo incluso una temporada donde domingos dejé de asistir a la iglesia por cuestiones de trabajo. Yo decía: estoy muy endeudado, no tenemos dinero, todo está mal en la casa. La relación entre mi esposa y la mía se empezó a romper. Ya no nos veíamos, ya no platicábamos. Empecé a trabajar todo el día y mi relación con Dios empecé a descuidarla. Ahora entiendo que el Espíritu Santo nunca se fue de mí. Siempre estuvo ahí como esa llamarada pequeña. Esa llamarada que no se iba, que no me dejaba, que no hacía que me perdiera o que me fueran las cosas del mundo. Pero ahí estaba. Pero algo se había apagado. No sé si te has sentido de esa manera. No sé si hay veces que dices: hay algo que se apagó en mí. Ya no siento el mismo amor por Dios. Ya no siento la misma pasión. Ya no siento las mismas ganas. Y pareciera como si esa llamarada se hubiera apagado. Si ese es tu caso, al igual que el mío, déjame decirte que algo Dios puede hacer el día de hoy. Yo recuerdo que cuando estaba en ese momento oscuro, difícil de mi vida, entendí que el Espíritu Santo no se había ido de mí y que el Espíritu Santo quería llenarme nuevamente de Él. Que el Espíritu Santo quería llenar mi vida, mi corazón, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, una evidencia del Espíritu Santo es una expresión visible en nuestras vidas. ¿Puedes decir esto? Una evidencia del Espíritu Santo es una expresión visible en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, esto es una evidencia que se debe ver, que debe ser visible en nuestras vidas. ¿Sabes? Yo por mucho tiempo conocí gente que decía estar llena del Espíritu Santo. ¿Y tú cómo identificas que una persona no está siendo llena del Espíritu Santo si estás llena del Espíritu Santo? En predicaciones pasadas lo hemos hablado. Estar lleno del Espíritu Santo no es
mover las manos rápidamente. Estar lleno del Espíritu Santo no es llorar solamente. Estar lleno del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas nuevas. Entonces, ¿cómo se ve una persona que está siendo llena del Espíritu Santo? Déjame decirte, una persona que está siendo llena del Espíritu Santo, se le ven cambios evidentes en su vida. Empieza a haber cambios. Yo recuerdo que cuando empezamos a tener esta temporada oscura y difícil, mi esposa y yo, hubo un momento donde ella me dijo: ¿sabes qué? Necesitamos hablar. Y tú sabes que cuando una mujer dice necesitamos hablar, ya las cosas no están bien. Dices, ya valió, algo pasó. Y me dijo, necesitamos hablar. Recuerdo que me senté con ella, me dijo, ¿sabes qué? Noto que nuestra relación está rota. Ya tú no me hablas, yo no te hablo. Parecemos que somos unos desconocidos viviendo en la misma casa. No tenemos una relación entre nosotros ni de plática. Nos estamos dejando de conocer y quiero saber qué está pasando. Recuerdo que yo no sabía qué contestar, no sabía qué decir, porque sabía que algo había mal en mí, pero no podía tener la fuerza para cambiar eso malo. No sé si te ha pasado que de repente sabes que algo en ti no está bien, pero dices, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo le hago? Y sabes, si tú y yo tratamos humanamente de cambiar ciertas cosas, va a ser imposible. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el poder para cambiar aquellas cosas que no son correctas en nosotros. Yo recuerdo que cuando le pedí perdón, empezamos a orar, el Espíritu Santo, yo sentí que empezó a llenar mi corazón y empecé a ser lleno por su poder nuevamente. Y recuerdo que empecé a hacer cambios en mi vida. Empecé a ser mejor esposo, mejor padre. Empecé a organizar mis finanzas. Dios nos empezó a sacar de ese hoyo financiero difícil que estábamos. Pagamos todas nuestras deudas. Nuestra relación mejoró, pero no porque seamos los mejores, porque el Espíritu Santo nos llenó. Cuando somos llenos del Espíritu Santo hay una evidencia de un cambio donde este cambio es visible. Si tú de repente tal vez dices, ¿sabes qué, pastor? Es que no he podido dejar ciertos vicios. Aún sigo tal vez echándome una que otra grosería cuando me hacen enojar. Cuando me pego en el dedo chiquito del pie digo, hijo de su, y se me salen maldiciones. ¿Sabes? Necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo llena tu vida, tu corazón, creo que será más fácil que tu vida pueda ser transformada. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el poder para que podamos ser transformados. ¿Te ha pasado que hay personas que tú admiras? Hay personas de Dios que yo veo y admiro y digo, qué bonito matrimonio, qué bonito ministerio, que me inspiran y digo, me gustaría ser como ellos. Y ellos, cuando ves que sus vidas empiezan a ser mejores, a ser transformadas, que son buenos padres, buenos esposos, tú dices, seguramente es porque el Espíritu Santo de Dios les ha ayudado. Ahora, en el libro de los Hechos podemos encontrar por lo menos 5 categorías de personas que fueron llenas del Espíritu Santo, y tal vez tú te puedas identificar el día de hoy con una de ellas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vamos a leer Hechos 2, versos del 1 al 4, dice, que es nuestro texto que hemos utilizado como base. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hablábamos de que cuando el Espíritu Santo viene hay armonía. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. La semana pasada hablamos de toda la casa se llenó.
y estaban sentados. Verso siguiente dice, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, podemos encontrar una categoría de personas que fueron llenas del Espíritu Santo, y están primero los que añoraban ser llenos. Había un grupo de personas, dice Hechos, que estaba reunida esperando esta promesa. Es decir, añoraban ser llenos del Espíritu Santo, querían ser llenos del Espíritu Santo. Y estas personas que querían ser llenas del Espíritu Santo, dice la Escritura, que el Espíritu Santo vino y llenó sus vidas. Ahora, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo y tú dices, yo añoro que el Espíritu Santo me llene, yo creo que el Espíritu Santo hoy te puede llenar. Porque vemos que en la Biblia hay este grupo de personas que añoraban, que querían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero también están los que están abiertos a recibir. Hechos capítulo 8, versos 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, ya eran salvos, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y dice, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces ellos, fíjate bien, ya eran salvos, habían recibido salvación porque habían sido bautizados, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces ellos estaban abiertos a recibir al Espíritu Santo. Dijeron, pues somos salvos, pero pues esto del Espíritu Santo no lo conocemos, pero bueno, a ver, intentémoslo. Y ellos dicen que en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Si tú hoy tal vez dices, pastor, es que yo no estoy como añorando al Espíritu Santo como los otros discípulos, tal vez hoy tú puedas estar abierto. Hoy yo te animaría, ¿por qué no abres tu corazón y le dices, Espíritu Santo, lléname? ¿Por qué no abres tu corazón y le dices, lléname el día de hoy? Y yo creo que el Espíritu Santo puede llenarte. Pero también en el libro de Hechos encontramos en Hechos capítulo 8, verso 3, que dice, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. También encontramos un grupo de personas que tal vez no añoran o que tal vez no están abiertos a recibir al Espíritu Santo, pero que tal vez los pudiéramos describir como hostiles, personas que son recias para recibir lo que Dios quiere. Vemos en Hechos capítulo 8, verso 3, que Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, que los mataba. O sea, si tú crees que tú conoces a alguien que es necio para el evangelio, no has conocido a Pablo. Porque a lo mejor tú le puedes decir a alguien, oye, te invito a la iglesia, oye, ven, acércate a Dios, y lo único que te va a decir es que, ¿sabes qué? Ahorita no, ¿sabes qué? Dame chance, ¿sabes qué? Déjalo pienso, ¿sabes qué? No quiero. Pero Pablo no era de esos. Pablo era de los que iba, te sacaba de las greñas, y este es cristiano, y los pateaba, los metía a la casa. O sea, él sí era algo hostil, él sí era algo difícil, no sé si me está siguiendo. Pero dice la Escritura que aún una persona con un corazón así puede ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Jesús se le revela a Saulo
Y él empieza a escuchar esta voz que le dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que cayó en tierra, perdió la vista por un tiempo, y Dios mandó un hombre llamado Ananías para que orara por él. Y dice la escritura en el libro de los Hechos que este hombre que era hostil, este hombre que no quería nada de Dios, Ananías fue a orar por él, puso sus manos sobre él. Dice la Biblia que cayeron escamas de sus ojos y él pudo ver, pero también fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno. Entonces quiere decir que aún las personas hostiles, que las personas difíciles pueden ser llenas, claro. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero también en el libro de los Hechos encontramos personas que tal vez estaban desinformados de lo que era el Espíritu Santo. Hechos 19 del 1 al 6 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron ellos, ni siquiera hemos oído que hay, ¿qué? Un Espíritu Santo. O sea, estaban desinformados. Chirión, ¿a poco existe eso del Espíritu Santo? A ver, esto nunca había escuchado nada de eso. Y dice la Biblia: entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero después, cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron. Es decir, hay gente tal vez, mira, si tú vienes por primera vez y dices: Chirión, ¿a poco existe esto del Espíritu Santo? Eso yo no sabía. Hoy tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. La desinformación no es una limitante para que el Espíritu Santo venga y te llene, para que hoy puedas ser llenos del Espíritu Santo. Pero también encontramos personas dudosas, es decir, que les faltaba fe, que no creían tal vez en esto. Hechos capítulo 10, versos 44 al 46 dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas. ¿Y qué dice ahí? Y alabar a Dios. Para los judíos era impresionante ver este suceso porque había dos grupos: judíos y gentiles. Los judíos eran los que creían que solamente la parte divina, la parte religiosa era para ellos, y que los gentiles no podían ser llenos del Espíritu Santo. Pero ese día el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles y los judíos decían: esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que un gentil, un pecador, pueda ser lleno del Espíritu Santo? Y déjame decirte algo: el Espíritu Santo no lo limita tampoco esas cosas. Si tú tal vez dices hoy: pastor, es que he pecado, tal vez hoy vengo con alguna falla, tal vez hoy vengo y vengo cargado porque siento que no me he comportado del todo bien, tal vez siento que mi vida no ha sido íntegra, correcta delante de Dios. ¿Sabes? Aún para estas personas
es el Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo puede llenar este tipo de vidas, porque el Espíritu Santo es para todos aquellos que quieran experimentarlo, recibirlo. Ahora, sucede algo interesante. Dice en el verso 46, pues oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Cuando tú y yo alabamos a Dios y expresamos amor y agradecimiento a Dios a través de la alabanza, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Si hoy tú decides ser lleno del Espíritu Santo, hoy yo te animaría a que mientras adoramos, mientras alabamos a Dios, pidas que el Espíritu Santo te llene. Y sabes, yo creo que Él te puede llenar el día de hoy. Porque a veces podemos pensar que lo fundamental de la llenura del Espíritu Santo son las manifestaciones. Yo he conocido gente que habla en lenguas, que cuando es llena del Espíritu Santo empieza a hablar en lenguas. Y tal vez hay personas que en algún momento se han frustrado, porque yo recuerdo, nosotros venimos de una corriente, por así llamarlo, pentecostés, ¿verdad? Nosotros somos pentecosteses. Una corriente pentecostés quiere decir, cuando hablamos que somos una iglesia pentecostés, me refiero a que venimos de esta cultura donde creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo. Pero recuerdo que a mí me enfatizaban mucho que una evidencia clara para notar si una persona era llena del Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Yo no sé si te enseñaron de esa manera, pero recuerdo que a mí me enseñaban y me decían, ¿quieres saber si una persona fue llena del Espíritu Santo? ¿Has hablado en lenguas? No, pues no, entonces no has sido lleno. Y recuerdo que yo cuando estaba chico yo decía, yo quiero ser lleno, pero yo no sabía cómo funcionaba esto de hablar en lenguas. Y recuerdo que me decían, di una palabra difícil para que se te trabe la lengua, ¿verdad? Un trabalenguas, y cuando se te trabe la lengua ahí se va a soltar el Espíritu Santo. Y tal vez para muchos pudiera decir, bueno, quiere decir que si yo no estoy hablando en lenguas, no soy lleno del Espíritu Santo. Déjame decirte, no. Una evidencia clara del Espíritu Santo sobre todas las cosas, dice la Escritura, es el amor. Según nos dice Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1 nos dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. ¿Te ha tocado conocer gente que se cree muy espiritual porque a lo mejor va mucho a la iglesia, porque habla en lenguas, porque cuando ora y tiembla y dice, ese sí es bien espiritual, ¿no? Pero si no tiene amor, no está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque una evidencia clara que produce el Espíritu Santo sobre nosotros es el amor. Recuerdo que me contaron una historia donde había dos mujeres. Había una mujer llamada Penny, y Penny estaba orando por otra mujer llamada Ana, que por primera vez asistía a una iglesia. Nos contaban en esta historia que Penny estaba orando por Ana, pero cuando estaba orando por Ana hubo un momento donde ella ya no supo qué decir. Dijo, pues ya por qué oro, ya no se me ocurre nada, ¿qué le digo? Y cuentan en su anécdota estas mujeres que mientras Penny estaba orando por Ana, Penny empezó a hablar en lenguas. Y cuando empezó a orar por Ana en lenguas, para Ana fue sorprendente porque Ana
ella había estudiado ruso. Le encantaba el idioma y ella había estudiado ruso. Y cuando Penny empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en ruso y empezó a decir una frase y empezó a decir en ruso: mi querida hija. Ahora, para esto, Penny no sabía hablar en ruso. No sabía cómo decir mi querida hija en ruso. Pero mientras Penny oraba por Ana en lenguas, Ana escuchaba en ruso: mi querida hija, mi querida hija. Ana, al ir por primera vez a la iglesia, sintió la voz de Dios y fue llena del Espíritu Santo en ese momento, porque el Espíritu Santo empezó a provocar amor sobre ella. Creo que una evidencia clara del Espíritu Santo es el amor. Y el amor se tiene que ver reflejado en nuestra familia. ¿Cómo yo noto si una persona está siendo llena del Espíritu Santo? Cuando veo un esposo que trata mal a su esposa, digo, le falta ser lleno del Espíritu Santo. Cuando un padre trata mal a sus hijos, tú me puedes decir: no, yo estoy bien, pastor. No estás bien, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo se nota, se ve, es esa flama grande que no la puedes ocultar. No sé si me explico. Tú puedes decir: vengo aquí a la iglesia, yo vengo cada domingo, sirvo, vengo a las reuniones, pero mira, aún así, con todas las reuniones y viniendo tantas veces a la iglesia, tal vez tu llama puede estar pequeña. Tu llama no está encendida. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros provocando un cambio total, diferente, que produce transformación en cada uno de nosotros. Y nosotros lo hemos podido ver. Mi esposa me dice, y ella lo ha dicho en otras veces: cuando yo quiero que tú cambies ciertas cosas, antes de decírtelas, se las pido a Dios y le digo: Señor, ayúdale, cámbialo, y oro por ti. Y a veces mi esposa, sin decirme nada, algo sucede en mí cuando empiezo a orar, que el Espíritu Santo empieza a hablarme y yo empiezo a decir: ay, la estoy regando en esto, híjole, me equivoqué en aquello. Llego con mi esposa y le digo: ¿sabes qué? Discúlpame por esta actitud, discúlpame porque cometí este error, discúlpame porque tal vez no debía haber hecho esto. Mira, varios que están aquí son familiares míos y me conocen y saben que mi carácter es un carácter difícil, duro, complicado. Soy enojón, soy explosivo y batallo con eso. Pero ya Dios me está cambiando, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, esa misma llenura del Espíritu provoca cambios en mí. Digo: no, controla tu lengua. Yo era una persona criticona, juzgona, que me gustaba criticar a los demás, y miren, ay, lo disfrutaba. Pero cuando empecé a ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a decirme: eso no es correcto, eso que estás haciendo no está bien, no me agrada, no es lo que yo busco de ti. Y es que, sabes, hay veces que me ha tocado conocer personas que me dicen: pastor, hable con tal o tal persona, con fulano, con sutano, como si yo pudiera cambiarlos. Sabes, yo no puedo cambiar a la gente. Puedo darles consejos, puedo orientarlos sobre ciertas cosas, pero el único que puede transformar es el Espíritu Santo de Dios. Y mi oración siempre ha sido sobre la iglesia: Señor, que seamos una iglesia llena de tu Espíritu Santo. Porque si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, nuestras vidas serán transformadas, cambiadas, renovadas. Nuestras vidas serán diferentes,
porque el Espíritu Santo provoca esos cambios en nosotros. Quiero decirte esta frase: llenarse del Espíritu Santo no es un evento. No es un evento de domingo o de ciertas reuniones. Es un estilo de vida diario. Llenarse del Espíritu Santo no es un evento, sino es un estilo de vida diario. Lo necesitamos todos los días. No esperes hasta el domingo para ser lleno del Espíritu Santo. No esperes hasta el día viernes para ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que Él te ayude en tu día a día, para que Él te cambie, te transforme, te renueve. ¿Sabes? Puede haber ciertas barreras hoy para recibir al Espíritu Santo. Hay ciertas barreras que hoy tal vez se pueden cruzar para recibir la llenura del Espíritu Santo. La primera es la duda. Creo que muchos aquí no han sido llenos del Espíritu Santo porque hay duda en ellos, hay duda en ustedes. Tal vez tú dices, es que no sé, tal vez Dios lo puede hacer con él o con ella, pero conmigo. Ay, pastor, es que tú me cuentas las cosas bien bonito y ay, qué chido, pues que a ti te ayudó en tus finanzas, qué chido que a ti te ayudó en tu matrimonio, pero conmigo, ay, no siento que Dios pueda ayudarme en mis finanzas, con mi esposa, con mis hijos. Y tal vez esa duda ha provocado que no seas lleno del Espíritu Santo. Tal vez es una barrera que se ha levantado en ti, pero Lucas capítulo 11 versos 9 y 10 dice. Lucas 11 versos 9 y 10 dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Jesús le dice estas palabras a sus discípulos: sigan pidiendo, sigan llamando. Y los discípulos como que dudaban, decían, es que no sé, tenían duda. Y Jesús todavía sigue reafirmando: pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Tal vez hoy tú puedas tener duda, pero si hoy pides, puedes recibirlo. Si tú hoy le llamas, Él va a venir. Si tú tocas la puerta, Él va a entrar, Él la va a abrir y va a entrar. Pero otra barrera también que existe es el miedo. Tal vez muchos de aquí tienen temor. Tal vez tienen temor a experimentar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Tal vez cuando les decimos levanta tus manos, dices, ay no, y si me da toques, ay, ¿verdad? Le tientas con miedo. Hay temor, hay miedo en algunos. Pero Lucas 11, versículo 11 y 13 dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a quien se lo pida. Si ustedes, siendo malos, dice la Escritura, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, lleno de amor y bondad, no dará el Espíritu Santo si hoy tú se lo pides? ¿Tienes duda? ¿Tienes miedo? Hoy el Espíritu Santo, si tú lo pides, lo puedes recibir. Porque tal vez también tú crees que una barrera es que no te sientes digno de recibirlo. Otra barrera para ser lleno del Espíritu Santo es no sentirnos dignos.
Es decir, si no, es que si tú conocieras, pastor, cómo soy. Es que aquí en la iglesia sí es muy chido, pero llego a mi casa y son de problemas. El ambiente cambia, es diferente, no sé. No sé si soy digno de recibirlo. Pero Lucas 11:13, ese versículo que leíamos, dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Yo creo que hoy tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo si lo pedimos. ¿Te gustaría hoy ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te gustaría que si fuéramos una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Te gustaría ser una persona llena de su Espíritu Santo? Que puedas experimentar la transformación, el amor de Dios sobre tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de ser religioso. No se trata de decir yo sí voy a la iglesia, yo sí me congrego. Se trata de que haya cambios evidentes, externos en nuestra vida. Tal vez hoy tú estás viniendo a la iglesia y tu llama está pequeña, y tal vez te ha costado calentar el agua, ¿verdad? Hacer esos cambios porque tu llama es pequeña y dices: oye, es que sí quiero cambiar y ay, ahora sí quiero ser diferente, pero la llamita es pequeña. Pero si hoy le permites al Espíritu Santo llenarte, esa llama se va a expandir y los cambios serán evidentes, poderosos. Vas a ver tu vida transformada, no con tus fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo sobre ti. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?